¿qué tal? Bienvenido una vez más a un tiempo con Dios. Centro Bíblico está en tu casa. Oye bien, por eso en el día de hoy tenemos un invitado especial. Una persona que nos va a contar de los milagros de Dios y que aún Dios está haciendo milagros en nuestras vidas. Por eso no te pierdas y no te salgas de la sintonía en estos tiempos, porque Dios va a hablar a tu corazón. Por eso yo quisiera que antes de comenzar la adoración que tenemos para el día de hoy y la palabra, me acompañes en una oración. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús nos colocamos delante de ti a esta hora para que seas tú abriendo los cielos y derramando bendición, Señor, a todo aquel que está viendo, Señor, este servicio dominical. En el nombre de Jesús nos colocamos delante de ti para que tu palabra fluya y para que tu poder descienda, Señor, sobre cada uno de nosotros y la gloria tuya se manifieste. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Prepárate para un tiempo de adoración y posteriormente el pastor Álvaro José Castro estará con nosotros predicando la poderosa palabra de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará y sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel.
promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiada andaré, en tus manos estaré. Eres fiel y en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiada andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Buenos días, Iglesia CBI Bucaramanga. Es un placer, un honor estar con todos ustedes en esta mañana y con todas las personas que están viendo este mensaje y este video. Yo sé y entiendo que la mayoría de ustedes no me conocen, no conocen mi nombre, no conocen mi cara, así que quiero comenzar diciéndole un poquito acerca de mí. Mi nombre es Álvaro Castro. Yo soy un pastor en una iglesia que se llama North Star en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Soy de Barranquilla, Colombia, y la razón por la que estoy con ustedes hoy es porque sus pastores, el pastor Salvador y la pastora Alma, me invitaron a traer la palabra de Dios a todos ustedes en esta mañana. El pastor Salvador y la pastora Alma son amigos de vida de mis padres, de mi familia, de nuestra iglesia en Barranquilla, Camino, Verdad y Vida. Así que obviamente acepté esta invitación como un honor, como un placer, y estoy agradecido de traer la palabra en esta mañana. Antes de comenzar, oremos y después iremos a la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Padre, por tu esperanza, por tu generosidad en tiempos tan raros, tan difíciles, tan complicados como los que vivimos hoy, Señor. Padre, te tomamos un tiempo ahora mismo, Señor, para honrarte, para bendecirte, Señor, y para darte gracias, Señor. Dios, yo te pido que la palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir hoy sea una palabra que edifique a la iglesia, que edifique a todas las personas que estén viendo este mensaje, Señor. Padre, que no sean mis palabras, Señor, que no sean palabras de hombres, sino palabras que vengan de ti, Señor, palabras tuyas. Así que, Señor, úsame, Señor, dame la humildad, pero también, Señor, dame la fuerza, dame todo lo que necesite para predicar tu palabra en esta mañana, Señor. Y a todos aquellos que estén escuchando, Señor, danos humildad también, Señor, para escuchar, para ver lo que tú nos estás diciendo en esta mañana, Señor. Usa este tiempo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, como les decía, el pastor Salvador y la pastora Alma me invitaron en esta mañana a traer la palabra. Y cuando ellos me dijeron de lo que quería que hablara hoy, yo me emocioné mucho. Como ya de pronto todos ustedes saben, este mes es un mes en el que la iglesia va a estar hablando de milagros, los milagros de Dios, los milagros en la palabra de Dios, los milagros de hoy. Y qué tiempo tan perfecto para hablar de los milagros. Estamos pasando por un momento tan difícil mundialmente, en Colombia, en los Estados Unidos, en todas partes del mundo, por muchas razones, pero especialmente por esta pandemia mundial por la que estamos pasando. Y yo sé que en medio de esta pandemia hay mucha necesidad en todas partes, pero no es solamente la pandemia. Yo sé que en Colombia hay otros problemas, hay otras necesidades. En los Estados Unidos, si de pronto tú has estado viendo noticias últimamente, de pronto estás enterado de los problemas raciales que hay en los Estados Unidos, unos problemas muy grandes. Así que no hay mejor tiempo que hablar de los milagros.
Y la razón por la que sus pastores me invitaron a hablar de milagros es porque de pronto yo creo que muchos de ustedes saben, yo he escuchado que la iglesia CBI en Bucaramanga ha estado orando mucho por mí, por mi esposa y por mi hija. Y los pastores me pidieron que hablar un poco de nuestro testimonio en el último año. Muchos de ustedes lo conocen, pero para los que no los conocen, mi esposa y yo hemos estado tratando por 3-4 años de tener un hijo o una hija. Y simplemente no había ocurrido. Nosotros llegamos a un punto en pensar que simplemente, bueno, esta es la voluntad de Dios y vamos a seguir viviendo, vamos a salir de adelante. Y en verdad tenemos paz en esta área de nuestra vida. Pero el año pasado, en febrero del año pasado, mi esposa me dio una de las mejores noticias que he recibido en mi vida, y era que estaba embarazada. Esta es una historia larga, pero voy a hacer lo mejor posible para contar este testimonio, este milagro de la mejor manera en este corto tiempo. Mi esposa quedó embarazada y todo iba bien, todo iba perfecto hasta que llegamos a los primeros 6 meses de embarazo. A los 6 meses tuvimos una cita médica. Todo estaba bien, todo estaba perfecto, no había ningún problema. Y bueno, decidimos después de la cita médica volver a la casa y todo estaba bien. Al día siguiente yo volví al trabajo, mi esposa estaba de vacaciones, estaba en la casa, cuando recibimos una llamada de nuestros doctores, de nuestro hospital, donde nos hacían saber que necesitábamos correr, que era una emergencia, que nosotros volviéramos al hospital en menos de 1 hora. Bueno, obviamente cuando alguien recibe una llamada de ese tipo y estando embarazados, mi esposa estando embarazada, sabíamos que algo no estaba bien. Sentimos la presión, sentimos que algo no estaba bien con el embarazo de nuestra hija Olivia. Así que fuimos al hospital y bueno, los doctores nos dijeron que la vida de mi esposa Kimberly y la vida de mi hija Olivia estaban en peligro. Y que la bebé debía salir, debía nacer, simplemente porque la vida de mi esposa estaba en peligro. Y obviamente si la vida de mi esposa como mamá estaba en peligro, la vida de mi hija también estaba en peligro. Fue mucha información, fueron momentos muy tensos, fueron momentos muy difíciles, muy rápidos, pero al mismo tiempo ahí sentimos que Dios estaba con nosotros. Mi esposa en menos de 24 horas después de chequearla, ellos deciden que la bebé tiene que salir. La bebé tiene que salir. Ellos nos reúnen y nos dicen que obviamente la bebé es muy joven, la bebé está muy pequeña y van a hacer todo lo posible para que la bebé salga adelante, pero la prioridad en ese momento era también mi esposa, la mamá. Bueno, nosotros en oración y en sabiduría sabíamos que los doctores estaban haciendo lo mejor que podían hacer, y en menos de 24 horas mi hija nació, el 24 de julio del año pasado. Mi hija nació y bueno, en ese momento comienzan a controlarla a ella y a mi esposa. Mi esposa duró 1 semana en el hospital, un tiempo difícil, presiones muy altas, pero bueno, Dios la sacó adelante, Dios nos sacó adelante y pudimos volver a nuestra casa. Pero mi hija Olivia estuvo luchando por su vida por 56 días en el hospital. Nació muy pequeña,
Olivia pesaba 2 libras y 1 onza. No sé exactamente cuánto es eso, pero más o menos yo creo que pesaba 1 kilo o menos de 1 kilo. Ella era muy pequeña, era muy pequeña. Era muy débil, estaba muy débil. Pero después de 55 días de oración, de clamor, de petición al Señor, el Señor obró, el Señor hizo un milagro. Y bueno, hoy, 10 meses después, mi hija Olivia está viva, mi esposa Kimberly está viva, las dos salieron adelante. Tenemos mucho agradecimiento con los doctores, las doctoras, los enfermeros y enfermeras, con todo el personal médico. Pero más que todo estamos agradecidos con Dios por su poder milagroso de salvar a una niña tan pequeña, una niña tan débil. Y bueno, esta es una historia que cambió nuestra vida y una historia que nos recuerda hoy que Dios hace milagros. Dios hace milagros hoy. Y bueno, hay cosas que nosotros no entendemos, hay cosas que yo no entiendo, y hay cosas que yo creo que no podemos entender porque servimos un Dios que lo sabe todo y nuestro pensamiento, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento no es ilimitado como es el conocimiento, el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, no entiendo, a veces es difícil para todos nosotros, especialmente creyentes. A veces sentimos que Dios responde nuestras oraciones y a veces no. A veces sentimos que hay milagros en nuestras vidas y a veces no. Y de eso es lo que quiero hablar hoy. Cuando los pastores me invitaron, me dijeron, de pronto hubo una palabra en ese momento que Dios les dio, que los sostuvo durante ese tiempo tan difícil y los hizo creer de que Dios podía hacer un milagro. Y sí hay una palabra. La palabra viene del libro de Daniel. No me voy a demorar mucho, pero quiero partir este mensaje en 2 partes. Y esta es la primera parte. La palabra de Dios que Dios nos dio para ese tiempo vino del libro de Daniel, capítulo 3. Capítulo 3. Y el versículo que Dios nos dio son los versículos 17 y 18. Dice así: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Esta es una historia muy larga y vamos a hablar de eso en la segunda parte. Pero la palabra que Dios nos dio fue una palabra que nos dio paz. Y es el versículo 18, dice: pero aunque no lo hiciera. Aunque fue un momento tan difícil en nuestra vida, y yo sé que muchos de ustedes han pasado por tiempos muy difíciles, aprendimos que Dios tenía el poder, la capacidad de hacer el milagro. Pero también entendimos que teníamos paz, que aunque Dios no lo hiciera, queríamos dejar en claro que la honra de todo lo que pasara, la gloria, era para Dios. Esa es la palabra principal que yo quiero compartir con ustedes hoy. Sabes, muchas veces cuando oramos, le pedimos a Dios que haga milagros y oramos con fe y oramos pidiendo como la Biblia nos dice que lo hagamos, que pidamos porque servimos a un buen Padre. Pero muchas veces sentimos que nuestras oraciones no tienen una respuesta, aunque oremos por mucha fe. Y también hay otro lado, que es que a veces simplemente oramos
por la voluntad de Dios. Dios, que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú digas, lo que tú quieras. Y hoy quiero decirte que las dos oraciones son importantes y las dos oraciones son correctas. Nosotros oramos con fe por milagros. Si tú tienes una necesidad hoy, tú puedes orar con fe a tu Padre Celestial de que haga el milagro, de que toque tu vida, cualquiera que sea esa necesidad que tú tienes hoy, no importa lo que sea física, sea salud, sea económica, sea familiar, sea social, no importa. Dios tiene el poder y Dios tiene la capacidad de hacer un milagro en tu vida. Con fe oramos al Señor. Pero también sabemos y tenemos paz interna sabiendo que aunque no lo haga así, dice la palabra en el versículo 18, pero aunque no lo hiciera, aunque Dios no me salve de este momento en el que estoy, seguiré honrando y alabando al Señor por el resto de mi vida. Mi esposa y yo decidimos que la vida de nuestra hija estaba en las manos de Dios. Estaba en la mano de Dios. Nosotros oramos por el milagro de Dios, por la mano de Dios, para que hubiera una intervención y nuestra hija fuese salva. Y al mismo tiempo le dijimos a Dios: Dios, tú lo sabes todo, tú eres sabio. Así que tu voluntad es perfecta. Oramos con fe y esta es nuestra petición. Pero aunque no lo hagas, Señor, viviremos una vida que te traiga gloria y honra para ti. Yo creo que esa es una de las lecciones más importantes para un seguidor de Cristo que podemos aprender hoy, especialmente en este tiempo tan difícil en el que estamos. Estamos en una pandemia mundial. Yo estoy en mi casa, en un cuarto, hablándote, porque no podemos salir, no debemos salir. Es un momento tan oportuno para Dios moverse en medio de su iglesia, por medio de su iglesia, no solamente en la iglesia, pero usando a la iglesia para intervenir en el mundo. Y oramos con fe por milagros. Le pedimos a Dios por milagros en nuestras vidas. Pero si la voluntad de Dios es diferente, podemos decir en paz: Señor, esta es nuestra petición. Pero aunque no lo hagas, te seguiremos sirviendo, te seguiremos adorando, te seguiremos honrando. Bueno, en esta ocasión nosotros tuvimos un final poderoso, después de 55 días de mucha paz, No lo digo para nuestra honra, lo digo con mucha humildad, para la gloria de Dios. Estuvimos en una tormenta de 55 días, pero con toda la humildad y fe del mundo te podemos decir que dormimos en medio de esa tormenta. Tuvimos paz en medio de la tormenta. Sabíamos que Dios estaba con nosotros. Y tuvimos paz en llegar a la conclusión que aunque nuestro milagro no sucediera, Dios aún así merecía toda la gloria, toda la honra. Merecía lo mejor de nosotros. Porque Dios ha sido bueno en muchas otras ocasiones. En esta oportunidad, Dios hizo el milagro. Olivia, después de 55 días en el hospital luchando por su vida, pudo venir a la casa. Pequeña todavía, no tan pequeña, ya pesaba 5 libras, como 2 kilos, 2.5 kilos. Y hoy en día está con nosotros. Ya Olivia tiene 10 meses, es fuerte, sigue adelante, sale adelante. Ya está aprendiendo a decir algunas palabras. Ya le estamos enseñando español e inglés. Y Dios usó un momento tan difícil en nuestra vida, una tormenta en nuestra vida, para mostrarnos
que Él es el Dios de milagros, Él es el Dios poderoso. Y de pronto tú estás en una situación similar, de pronto tú tienes una situación similar en tu vida. Yo te pido que sigas orando, órale a Dios con fe. Dios es capaz y Dios puede hacerlo. Y al mismo tiempo, llega a ese punto en tu vida, lleguemos a ese punto en nuestra vida, donde podemos tener paz de que la voluntad de Dios es perfecta, que Él sabe más, Él conoce más de lo que nosotros podemos saber, de que todas las cosas trabajan para bien de los que creen en Dios. Cualquier cosa, aún las cosas malas, Dios las puede cambiar para tu bien, para mi bien. Entonces, esa es la enseñanza principal que Dios nos mostró durante ese tiempo, ese tiempo tan difícil. Pero también quiero hablar de otra parte. También quiero hablar de otras cosas que Dios nos mostró, que Dios nos enseñó en esta misma palabra. Y quiero ir un poco más adentro en la palabra de Dios. Voy a seguir aquí en el libro de Daniel, capítulo 3. Y lo que está pasando en este capítulo es que el rey Nabucodonosor hace una estatua. Él es el rey de Babilonia, del imperio de Babilonia. Él crea una estatua para que sea adorado. Sabemos que en la cultura de Babilonia hay muchos dioses. Pero no solo eso, sabemos que los reyes de ese tiempo, los faraones, creían ser seres celestiales, creían ser dioses. El rey Nabucodonosor creía que él era un dios y que debía ser adorado, honrado. Entonces él crea una imagen, él crea una estatua para que sea adorada. Y la Biblia nos dice desde el capítulo 3, en los primeros versículos, que el rey mandó a todas las personas de la nación, cuando escucharan las trompetas, cuando escucharan la música, a arrodillarse y a adorar a la estatua. Es decir, arrodillarse y adorarlo a él, una estatua de oro que había hecho a su imagen. Pero aquí vienen 4 puntos, 4 enseñanzas que podemos aprender en una historia del Antiguo Testamento que tiene un milagro asombroso, de pronto uno de los milagros más grandes del Antiguo Testamento. Y voy a leer en el capítulo 3, Daniel capítulo 3, versículo 7. Entonces dices, así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Habían unos judíos que vivían exiliados en la nación de Babilonia. El resto de la historia lo pueden leer del capítulo 1 al capítulo 2. Y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención. Su majestad se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Eso es lo primero que quiero decir en esta segunda parte del mensaje. Los acusadores de los judíos dicen
el punto número 1, se niegan a servir a otros dioses. Dicen que estos jóvenes, estos muchachos jóvenes, sabios pero jóvenes, se negaron a servir, a arrodillarse delante de la imagen que el rey había hecho. Y el primer punto del que quiero hablar ahí es recordarnos a nosotros que no debemos rendirnos y arrodillarnos a otros dioses. Y de pronto nuestra cultura hoy es diferente a la cultura de Babilonia. Pero aún así es posible arrodillarse a dioses, a cosas que toman el lugar de Dios. ¿Qué es un Dios? Con D minúscula. Cualquier cosa que pueda tomar el lugar de Dios. Cualquier cosa. Algunos dioses comunes. El dinero, la preocupación, la ansiedad. Cuando pasamos por momentos difíciles, una de las primeras cosas que naturalmente ocurren en nuestra mente es: no vamos a Dios, no vamos a ese lugar de confiar en Dios, de tener fe, sino que nos preocupamos y tenemos ansiedad. Dice que los jóvenes se negaron a arrodillarse ante otra cosa que no fuera Dios. Y hoy te quiero motivar a que no te arrodilles. Hoy te quiero motivar a que no te rindas ante otra cosa que no sea Dios. Es muy fácil en tiempos difíciles rendirnos, arrodillarnos delante de la preocupación, delante de la ansiedad. Durante este tiempo que mi esposa y yo estuvimos pasando, hubiese sido muy fácil, estuvimos muy cerca de arrodillarnos delante de la ansiedad, delante de la preocupación. Pero tú puedes decidir no arrodillarte a otros dioses, no rendirte ante otras cosas, sino solamente a Dios. Esa es una de las cosas que podemos aprender en esta historia milagrosa que estamos leyendo hoy. No te arrodilles ante otros dioses. No te arrodilles ante otras cosas que pueden tomar el lugar de Dios. Y seguimos leyendo. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Punto número 2. El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. El Dios al que tú sirves, el Dios al que tú tienes hoy una oportunidad de servir, es capaz, tiene el poder, tiene la autoridad de salvarte. Cuando los momentos difíciles vienen, son oportunidades para Dios moverse, son oportunidades para Dios hacer milagros en nuestras vidas. Es muy fácil cuando ese momento difícil viene arrodillarnos delante de ese problema. Es muy fácil rendirnos delante de ese problema. Pero como dijimos en el punto número 1, no te rindas delante de otros dioses. No te rindas delante de ese problema. No te rindas a la preocupación. Y el punto número 2, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos.
El Dios a quien tú sirves es capaz de salvarte. Él tiene el poder de salvarte. Él tiene la autoridad para salvarte. Él tiene todo lo necesario. Él tiene la sabiduría. Él tiene el conocimiento. Él tiene las maneras de salvarte. Si hoy tú estás en un punto difícil entre la espada y la pared, si tú estás, como dice esta historia, a punto de estar en un horno hirviendo, en un horno caliente, Dios es capaz. Dios puede salvarte. Ten fe de que Dios puede hacer un milagro. Y recordemos lo que dice después, porque estos son el versículo 17 y 16. El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, para mí una de las palabras más poderosas en todas las escrituras, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Pídele a Dios, al Dios de milagros, al Dios de poder, que te salve, que te ayude, que te guíe, que te guarde, que haga ese milagro que necesitas en tu vida. Pero aunque no lo haga, deja en claro que no servirás a otros dioses. Deja en claro que no te rendirás ante la preocupación. Deja en claro que no te arrodillarás delante de la ansiedad. Solo delante del Dios Todopoderoso, el Dios de la creación. Punto número 2. El Dios a quien servimos es capaz de salvarte. Y seguimos leyendo, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaron al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esta forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Versículo 24. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Punto número 3. Yo veo a 4. Punto número 3. Nabucodonosor ve a 4. Tiraron 3, pero él ve a 4. El punto, la enseñanza de este punto es: Dios está contigo. En ese fuego, en esa tormenta, en ese tiempo difícil por el que estás pasando, por ese tiempo difícil en el que has pasado, por ese tiempo difícil en el que pasarás de pronto en el futuro. Recuerda esto: Dios está contigo. Una de las enseñanzas más poderosas de las Escrituras. Dios está contigo. Escucha esto. Los milagros son de Dios. Los milagros son de Dios. Dios se mueve en sus milagros. El milagro es algo poderoso que nos demuestra el poderío, la autoridad de Dios. Pero un milagro puede cambiar tu situación. Pero la verdad de la palabra de Dios puede cambiar tu perspectiva. La verdad de la palabra de Dios puede cambiar tu vida. ¿Cuál es la verdad en este punto? Aún en el fuego, aún en la tormenta, aún en el momento difícil, Dios está contigo. Eran 3,
pero vieron 4. Había uno más en el fuego. Y Dios está en el fuego contigo. Escúchame, Dios vive en el fuego. Dios no solamente vive en los buenos tiempos. Dios no solamente vive en el tope, en la cima de la montaña. Dios también vive en el valle de la montaña. En tu mejor momento Dios está ahí contigo. Pero en tu peor momento, en el momento más bajo, Dios está contigo. No habían 3, habían 4. Dios estaba con ellos. Punto número 3. Hay 4. Nabucodonosor ve a 4 personas cuando solo habían tirado a 3 personas. Y el 4.º hombre se parece a un Dios. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo, dice la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Punto número 4 y último punto. Alabado sea Dios. Alabado seas Dios. Los milagros traen gloria a Dios, no a los hombres. El milagro no es para traerte gloria a ti, no es para traerte gloria a mí. El milagro de mi hija Olivia es una oportunidad, una herramienta que Dios nos ha dado para compartir el poderío de Dios. Es una herramienta que Dios ha usado para traerle gloria a su nombre. Dice la palabra que todos los rangos más altos del imperio de Babilonia, todos los que estaban ahí, todos los funcionarios, las autoridades, los gobernadores, los asesores, se dieron cuenta del poder de Dios. Y el rey dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiando el mandato del rey, y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea, este es el decreto de Nabucodonosor, si alguien, cualquier sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Alabado sea Dios. Cada vez que Dios hace algo por tu vida, cada vez que Dios hace un milagro en tu vida, y yo sé que no todas nuestras peticiones son respondidas, pero cuando Dios responde a tu oración, cuando Dios responde, cuando Dios te provee ese milagro, esa provisión a la necesidad que tenías, la gloria es para el Rey. La gloria es para Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, esta es la palabra de Dios para nosotros en este día. No nos neguémonos a servir a otras cosas que no sean Dios. Cuando ese momento difícil, cuando ese fuego venga, cuando esa tormenta venga, no te rindas delante de ella, no te arrodilles delante de ella, no te arrodilles a la preocupación, a la ansiedad. Solo delante de Dios, clámale a Él. Punto número 2, el Dios a que servimos es capaz de salvarte, tiene la capacidad. El Dios al que tú y yo servimos tiene el poder para salvar, tiene la autoridad para salvar. No des marcha atrás, no temas de la tormenta. Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios es más poderoso, Dios tiene autoridad. Punto número 3, veo a 4. Es decir,
Dios está contigo. Cuando 3 fueron tirados al horno, vieron a 4 adentro. Dios estaba con ellos. Y de la misma manera que Dios estaba con ellos, Dios estaba contigo. Y punto número 4. Alabado sea Dios. Los milagros traen gloria a Dios. Los milagros traen gloria a Dios. Espera en ese milagro. Espera en la provisión de Dios. Confía de que Dios responderá a tu oración. Ten fe de que Dios lo va a hacer. Pero recuerda la primera parte de este mensaje. Pero aunque no lo haga, aunque Dios no lo haga, no me rendiré, no me arrodillaré ante las cosas de este mundo. Hay algo, el milagro es una cosa poderosa, pero yo creo que hay algo más poderoso, y es esta promesa. Dios está contigo en ese fuego, en esa tormenta. Dios está contigo. Dios estuvo con nosotros en medio de ese tiempo con nuestra hija. Y te voy a decir la verdad, nosotros teníamos fe, pero no era una fe falsa. Nosotros no sabíamos, no estábamos seguros de lo que iba a pasar, pero teníamos fe y teníamos conocimiento de que Dios estaba con nosotros, y en eso encontramos paz. Para terminar, solamente quiero leer 2 versículos más y luego vamos a orar. El primero, Salmo 23. Muchos de nosotros conocemos este salmo. Versículo 4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Cuando tú estés en el valle más oscuro, otras versiones dicen en el valle de sombra de muerte, no tienes que temer, porque la promesa de Dios es: yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Y uno de mis favoritos, Habacuc 3, el versículo 17 al 19, dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. El Señor es tu fuerza, el Señor es tu salvación. Alégrate, alégrate, ten fe de que Dios va a hacer ese milagro, Dios va a hacer esa obra. Pero recuerda la promesa, aunque no lo haga, recuerda, Dios está contigo. Dios está contigo. Si hay algo con lo que yo quiero que te quedes hoy, yo sé que fueron muchas palabras, pero si hay algo con lo que quiero que te quedes hoy, es el milagro más grande de todos. Dios está con nosotros. El Dios del universo, el Dios de la creación, el Dios de todo lo bueno, está contigo. Está contigo. Oremos. Padre celestial, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres soberano, tú eres generoso, tú eres fuerte, tú eres poderoso, Señor. Recuérdanos todas esas cosas en los momentos difíciles, Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que en los momentos que necesitamos un milagro son momentos difíciles en nuestras vidas. Pueden ser momentos de necesidad, de cualquier forma, necesidad familiar, necesidad financiera, necesidad emocional, necesidad física, necesidad de salud, cualquier cosa, Señor. Recuérdanos en esos momentos que tú estás con nosotros, Padre. Y si algunos de nosotros en esta mañana, en este momento en el que estamos viendo este mensaje, en este video, estamos pasando por una tormenta, estamos pasando por un fuego, por un horno de fuego, Padre, yo te pido que nos recuerdes. Recuérdanos, Señor, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu perspectiva. Gracias, Dios, por tus milagros. Gracias, Dios, por tu verdad.
Gracias, Dios, por tu promesa que tú estás con nosotros y por eso no debemos temer. Te damos gloria y honra por tu palabra, Señor. Te pedimos que no sea simplemente conocimiento en nuestra mente, sino que sea verdad en nuestra vida, que sea acción en nuestro diario vivir. Te adoramos y te honramos y te damos toda la gloria por esta palabra y por hoy. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Iglesia CBI Bucaramanga, los amamos, le damos gracias a todos ustedes por sus oraciones por nosotros. Estamos orando por ustedes en este tiempo tan difícil que estamos pasando mundialmente. Confiemos en Dios, salgamos adelante. Recuerda, Dios está contigo. Ese es el milagro más grande de todos. Dios está con nosotros. Amén. Dios te bendiga.